Bienvenidos a El Derecho en el Aire, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas, escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, nos hemos desplazado hasta Málaga y tenemos el placer de entrevistar a Ana Malvarez, directora del área legal de PricewaterhouseCoopers en Andalucía Oriental y profesora colaboradora en el área de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga. Sin más, somos Carlota Venegas y Alfonso Armán y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos con nuestra invitada sobre su trayectoria profesional, las habilidades que son necesarias para alcanzar un puesto directivo y su experiencia profesional en grandes firmas. Seguidamente conoceremos cuáles son las cualidades necesarias para formar parte de la compañía, así como del estilo de liderazgo que prevalece. Para explicar este tema a profundidad contamos con nuestra invitada. Bienvenida, Ana, muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, así que espero que sea provechoso. Sí, lo será. Bien, Ana, en primer lugar me gustaría hablar sobre tu experiencia y tu trayectoria profesional y cómo has llegado a esta firma. Bueno, pues mi trayectoria profesional yo realmente acabé en el ámbito mercantil un poco de casualidad. Uh-huh. Porque en su día, cuando terminé la carrera, ya hace unos cuantos años, mi primer trabajo en la abogacía fue en un departamento jurídico de un grupo de empresas andaluz dedicado a la formación, en el que, por desgracia para ese grupo y por suerte para mí, empezó a nacer un conflicto societario interno eran socios que empezaron ahí a querer repartirse lo que hay, a querer repartirse el negocio, el patrimonio que forma parte de ese grupo. Y pues bueno, a mí me pilló ahí, me pilló en un cruce de requerimientos notariales, juntas ante notarios, demandas cruzadas de impugnación de acuerdos de socios y de responsabilidad de administradores, y en ese camino pues bueno, fui metiendo la cabeza en el tema mercantil y me di cuenta que era mucho más interesante de lo que me contaron en la carrera. y a partir de ahí pues empecé a andar, y a día de hoy he estado en distintos despachos, pero mi entrada en esta firma ha sido de forma, te diría, excepcional para la política que tiene esta firma interna. Yo entro en una situación en la que pues necesitan una persona responsable de la dirección de la parte legal de Andalucía Oriental. Internamente no disponen de alguien que cumpla las características que se requieren para ese tipo de puestos, y empiezan a hacer un proceso de selección de personas que están fuera de la firma, y en ese proceso de selección pues estuve yo. Entonces pues tuve la suerte de que me eligieran, y aquí estoy ejerciendo esa función. Vale, bueno, y has dicho que te diste cuenta de que era más interesante lo que realmente te contaron en la carrera. ¿Desde tu etapa universitaria ya sabías que te querías dedicar al mercantil o tenías otra rama en mente? No tenía en absoluto la idea de mercantil, pero ni de mercantil ni de ninguna otra cosa. Yo estudié la carrera, supongo que habrá personas que sí sepan desde que empiezan la carrera que quieren ser o trabajar en un área o en otra, o que quieren ser jueces, o bueno, al final es mucho también de tradición familiar muchas veces. Uh-huh. Esta carrera nuestra, pero no tenía ni la más mínima idea a qué me iba a dedicar. En mi familia no había abogados y tampoco había jueces. Y yo hice la carrera, pues bueno, como lo hace la mayoría de gente que estudia Derecho, ¿no?
se preocupa de aprobar su asignatura, de intentar sacar la máxima nota posible, no sabes muy bien para qué, porque sabes que tienes que estudiar y sabes que tienes que aprobar, pero no sabes muy bien para qué tienes que sacar muy buena nota. Y bueno, pues ya os digo, a medida que uno empieza a andar, pues se van encaminando. Vale, bueno, ¿y qué experiencias o habilidades previas crees que fueron determinantes para llegar hasta este puesto? Pues en mi caso, evidentemente la especialización, mucha formación encaminada a esa especialización, la gestión de equipo y la gestión del cliente. Porque el cliente hay que gestionarlo y hay que gestionarlo bien. No solamente se trata de ofrecer servicios, sino que los servicios se ofrezcan de calidad, que el cliente tenga una confianza en ti y que bueno, que eso se lleva a cabo. Son muchos años de experiencia, de gestión, ya te digo, porque al final somos personas, prestamos servicios totalmente personalizados. Y no solo se los prestamos al cliente, sino que la gente con la que trabaja tienes que estar en su día a día y saber, pues todos tenemos días malos y buenos. Sí. Y eso nos afecta en el trabajo a todos, entonces hay que saber llevarlo. Y no es fácil, pero bueno, aquí estamos. Sí. Vale, y también ejerces como profesora en la Universidad de Málaga. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso y cómo lo compaginas con la vida en el despacho? Porque claro, al tener un puesto de directora entiendo que es complicado, que el tiempo está justo, en fin. Bueno, yo a la universidad, yo creo que una de las cosas que también me ha ayudado a llegar hasta aquí es no haber perdido nunca el vínculo con la universidad. Yo en su día hice el máster de asesoría jurídica. En ese momento para mí fue como que me cayó una losa, ¿no? Pero después me ha ayudado que mi tutor en ese proceso del máster, que ya sabéis cómo va, que si los TFM y toda esta película universitaria que suena ahí, pues tuve la suerte de tener un buen guía en ese proceso, que fue el catedrático, que todavía sigue siendo catedrático de la Universidad de Málaga, que es Juan Ignacio Peinado, y me guió tanto ahí como después. Ahí pude vincular mi camino profesional también al de la universidad. He colaborado con ellos sin beneficio económico durante muchos años. Sí me han reportado otro tipo de beneficio, como es formativo, y como os digo, el guía de guiarme en este ámbito del derecho. Y a día de hoy, pues bueno, sigo vinculada con ellos. Mi posición de profesora con la universidad es algo complementario al del ejercicio de la abogacía. Yo imparto clases, pues bueno, puntualmente. Son colaboraciones puntuales con las distintas titulaciones que están vinculadas al Departamento de Derecho Mercantil y a los másteres también, que están vinculados a la titulación, a lo que es, el Departamento de Derecho Mercantil. Y como os digo, es complementario. ¿Cómo lo compagino? Pues teniendo en cuenta que mi principal trabajo es estar aquí en esta firma y estar como directora, pues se sacan horas de cuando se puede, pues de mi tiempo libre, por así decirlo. Entonces, pues los fines de semana, cuando tengo que dar clases, pues preparo las clases y es lo que hago. Pero bueno, es algo que me ilusiona, que me gusta. No es tanto, como os digo, una satisfacción. Bueno, es que apenas tiene beneficio económico. A efectos míos no hay una contraprestación que sea relevante. Es más mi satisfacción personal, el de interactuar con la gente joven que se está preparando, el poder, guiar, que siempre ayuda mucho estar en contacto con alguien que ya tiene un poco ya de carrera hecha, y enseñar. A mí eso de ser la profesora siempre me ha gustado. Entonces, pues,
Bien, vale. Y bueno, ahora mirando hacia atrás, ¿cuáles dirías que son los hitos que han marcado tu carrera o algo destacable que nos quieras compartir? Lo que os decía antes, el no romper el vínculo con la universidad me ha ayudado mucho. Uh-huh. No podemos pensar que porque hayamos estudiado la carrera y hayamos hecho el máster, que ahora, bueno, todo el mundo tiene que hacer. En mi época no había obligación de hacer máster, pero ahora sí. No podemos pensar que está todo hecho ahí. Uh-huh. Y el mantener ese vínculo con la universidad me ha ayudado mucho, me ha guiado y me ha permitido tener acceso a contactos que si no hubiese estado ahí no los hubiese tenido. Y bueno, a mí me ha marcado en mi carrera pues muchos compañeros que me he encontrado en el camino, para bien y para mal. Uh-huh. Para saber qué es lo que quiero y qué es lo que no. Pero bueno, gracias a Dios no me puedo quejar. La mayor parte, yo diría que la mayor experiencia mía para mí ha sido muy buena. He tenido suerte de trabajar con compañeros muy buenos, que a día de hoy, aunque no estamos trabajando juntos, puedo llamarlos amigos, y para mí creo que es una satisfacción poder contar con compañeros que son antes amigos que compañeros. Vale. Bueno, y en tu día a día, ¿qué es lo que más te motiva para llevar este ritmo de vida que entiendo que es acelerado? No es tan acelerado, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que el tema de las Big Four está como un poco... Sí. Hay un concepto de las Big Four que yo para mí creo que no es del todo real, pero que cómo lo compagino o qué es lo que me motiva. Pues me motiva el encontrarte diariamente con problemas que tienen los clientes que te obligan a estudiar cosas nuevas todavía, porque es que además en el mundo de empresa no hay un 2 más 2 son 4. Cada día viene un problema y te tienes que ponerte a estudiar, ver alternativas. Además, en el mundo empresa, los abogados tendemos mucho a limitarnos a lo que dice la norma, pero el mundo empresa es más complejo. Entonces hay que tener la capacidad de no solo ver la norma, sino lo que implica en el negocio el cumplir la norma de forma tajante. Entonces hay que manejar un poquito de lo que quiere el cliente. O sea, sobre todo es saber lo que quiere el cliente, adaptarte, conocerlo bien y adaptarte a lo que requiere, ¿no? Pero y eso, ya te digo, me motiva muchísimo, además de estar trabajando con gente que tengo la suerte de que son muy, muy buenos y se implican mucho y son profesionalmente son excelentes. Vale, genial. Y bueno, ahora a continuación nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia en las Big Four, cómo es el liderazgo, la gestión de equipo, y por lo tanto la pregunta es primero, ¿cómo puedes explicar un poco así, a grosso modo, cómo es trabajar en una Big Four o qué implica, cómo funciona? Pues, como decía al principio, mi entrada en la Big Four ha sido algo excepcional. No es normalmente lo que en esta, por ejemplo, en la que yo estoy, en Price, normalmente la gente promociona o prefiere la promoción interna de gente que ya tiene una carrera hecha en la firma, y es lo que se busca. Si no se cumple con esos requisitos, evidentemente tiran de gente de fuera, ¿no? Que es mi caso. Yo entré escasamente hace un año. Pero ¿en qué se diferencia el estar en una Big Four de trabajar en lo que no lo es? En la abogacía, creo que por desgracia los abogados no solemos ser muy metódicos a la hora de cubrir riesgos, de controlar o de establecer procedimientos internos. Cuando uno trabaja solo, tú controlas absolutamente todo, pero cuando ya tienes muchísima gente en tu equipo, llega un momento en el que no supervisas absolutamente todo. Tienes que saber delegar, pero también tienes que saber concienciar a todos los que están contigo
de los riesgos que se asumen, de que hay que cumplir una serie de procedimientos, de que hay una marca que está en el mercado, que tiene un prestigio y que eso lo tenemos que mantener. Y el trabajar en una Big Four es interiorizar esos protocolos internos para cuando sales a la calle pues tenerlos interiorizados y que representes esos valores de la marca. Yo aquí me costó porque yo venía de estar trabajando en otro tipo de despachos que no eran Big Four. Pero yo cuando decidí dar el paso para meterme en una Big Four, yo venía de estar en una situación tranquila, controlada, tenía mi cartera de clientes estable, no necesitaba personalmente estar en una Big Four. A mí lo que me llamó la atención para dar el salto y formar parte de esta Big Four fue, evidentemente, profesionalmente el trabajar en una Big Four te da un prestigio, pero sobre todo era los valores que me transmitieron cuando en ese camino de presentarme el proyecto, los valores que me transmitieron. Insisto que sobre todo fueron las personas que me crucé, que me convencieron, supieron convencerme, no me arrepiento para nada, y a medida que ya estás dentro te das cuenta que los valores y los principios que se aplican en la dinámica de trabajo pues van acorde con lo que uno quiere, ¿no? Y internamente aquí hay una disciplina a la hora de establecer los métodos de trabajo, se preocupa porque los trabajos que se desempeñen en estas firmas salgan con una calidad muy buena, que se pretende la excelencia en el trabajo, o es lo que se busca. Y a eso le acompañas que se adapta, o nos estamos adaptando, creo que de forma adecuada al cambio que hay tecnológico, y se introducen dentro de los métodos de trabajo esa eficiencia. Es decir, nosotros automatizamos y estamos interiorizando en nuestros métodos de trabajo el uso de la IA, por ejemplo, que está a la orden del día. Y eso es importante, porque al final tú tienes que eficientar. Hoy en día te viene cualquier cliente al despacho y te viene ya con el contrato hecho. Ya no te busca para redactar el contrato. Te busca para que le busque o le asesores en qué son las cláusulas o lo que debe figurar para ese cliente. Porque el contrato es que te lo hace ya. Es que tú ahora hoy en día cualquier herramienta de IA, tú le dices que te haga un contrato de arrendamiento y te lo hace medianamente decente. Lo que hay que conocer es qué es lo que necesita el cliente y adaptarlo realmente a las necesidades del cliente. Y después, ¿qué pasa también en estas firmas, en las Big Four? Que es algo muy importante. Estamos hablando de empresas multinacionales que son auditoras. La normativa de las empresas, de los auditores, como sabéis, es muy estricta en el cumplimiento de riesgos, de objetividad y demás. Pues esos procedimientos hay que trasladarlos al día a día. Entonces hay una política del control del riesgo muy, muy exhaustiva y bastante importante en nuestra dinámica de trabajo, que hay que tenerla muy presente. Y sobre todo es el método del trabajo que yo, para mí es importante, porque trabajar tantísimas horas como trabajamos, rodeado de personas que resulta que están más tiempo con ellas que con tu propia familia, pues es importante que eso se lleve bien. Claro. Sí. Y bueno, Ana, ¿cómo es el día a día de una directora en una gran compañía? Bueno, mi día a día, ya os lo he dicho, al final estamos aquí en el despacho. Mi día a día es hacer un seguimiento de todos los expedientes que se trabajan, sentarme con mi equipo, porque al final para mí son mis manos y mis pies en el día a día del trabajo. Yo estoy aquí, pero
yo tengo que delegar en ellos. Y si yo no tengo confianza en mi equipo, muy difícilmente puedo conseguir cubrir los objetivos que se marca la firma, ¿no? Y después también mucha actividad comercial, mucha presencia en el territorio, o procurar tener presencia en el territorio, porque nos tenemos que adaptar al perfil de empresario que hay en la zona. Y Andalucía, hoy por hoy, predominan las pymes, y aunque somos una Big Four que trabajamos para grandes empresas, nosotros también trabajamos para pymes. Damos un asesoramiento personalizado a las pymes, a los empresarios de Andalucía, y bueno, es con lo que tenemos que estar trabajando. Así que yo en mi día a día no me aburro, ya te digo. Está entretenida, ¿no? Sí, entretenida. Sí. Vale, bueno, ¿y podrías explicarnos ahora un poco cómo es, bueno, las principales diferencias entre un abogado, digamos, normal y uno que ocupa un puesto de director o directivo? Bueno, diferencia. Abogados somos todos. Yo en mi equipo somos todos abogados, y al final los años de experiencia evidentemente te van marcando más conocimiento técnico, como es normal. La diferencia que puede tener mi posición como directora del que no lo es dentro de la firma va marcado sobre todo en la parte comercial y en la parte de liderazgo de equipo. Al final, si yo no tengo esa capacidad de liderazgo de equipo y no tengo capacidad comercial, pues seguramente no estaría como directora. Y fundamental. Una vez que vas andando, los conocimientos técnicos se presumen, porque si no, evidentemente no llevarías tantos años trabajando, pero hay que hacer ese plus comercial y de liderazgo de equipo que si no se tiene, no llegas a ser director seguro. Vale, interesante. Y ahora, cambiando un poco de tema, ¿cuál ha sido la lección más dura o una lección valiosa que te haya dado el trabajar en una Big Four? Hombre, lección como tal, a lo que decías ¿O alguna antes, habilidad que hayas aprendido? Bueno, habilidad, el tema de liderazgo, lo que es el liderazgo de equipo y la gestión de equipo, porque la parte comercial al final es algo que va y tal, pero gestionar a personas te diría que es complicado, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su forma de ser, y tienes que intentar identificarlo antes de que, pues bueno, de que eso vaya más, porque cuando uno está bien todo va rodado, todo funciona y tal, pero cuando alguien de tu equipo tiene un problema, o no se encuentra a gusto, o no está motivado, o no le gusta lo que esté haciendo, es un problema, porque al final esto es una máquina. Claro. Si todos estamos funcionando y estamos haciendo las cosas bien, la máquina va funcionando, los resultados van dándose solos y todo muy bien. Pero como alguien no esté contento, no esté motivado, no esté satisfecho con la situación que tiene, que puede ser que uno no se encuentre lo suficientemente recompensado o reconocido en su trabajo, pues eso hay que identificarlo. Hay que saber identificarlo porque puede ser un problema. Y en este tipo de trabajo, que haya mucha rotación de personal no es ni aconsejable ni bueno para el cliente, porque al cliente lo tienes que conocer, tienes que trabajarlo y tienes que dedicarle un tiempo para que eso funcione, y es importante que todo el equipo esté acorde con los mismos objetivos. Claro. Vale, y bueno, ¿qué dirías que ha sido lo más gratificante de tu carrera dentro del mundo corporativo o durante tu carrera en el mundo mercantil? Gratificante, bueno, trabajar con clientes que han acabado realizando proyectos relevantes del territorio, que tengo la suerte de poder decir que he trabajado con empresarios
que tienen una influencia importante aquí en Andalucía, que son reconocidos por el sector, por su sector empresarial, y formar parte de esos proyectos y haber podido conocer o ser una pieza clave, ¿no?, de que eso saliera adelante, para mí es gratificante, sin lugar a dudas. Pero vamos, más allá de eso, yo más que nada el poder tener acceso a, que es lo que me permite también estar en una IFO, tener acceso a proyectos que si no estuviera aquí, pues probablemente no accedería. Vale, y bueno, Ana, ahora con el tema de las nuevas tecnologías que están surgiendo, la inteligencia artificial y los nuevos modelos contractuales, ¿cómo crees que afecta cómo ha afectado a la profesión de la abogacía? Pues creo que ha afectado, pero no todo el mundo lo está llevando bien. Yo creo que es una herramienta que viene para eficientar nuestro trabajo, pero hay que saber usarla y hay que tener los conocimientos técnicos suficientes para identificar que realmente nos ayuda, porque igual que nos puede ayudar, nos puede hacer mucho daño. Y es que es inevitable tener formación, conocer y estudiar los asuntos para cuando tengamos claro lo que necesita el cliente, podemos usar esa herramienta y que nos ahorra tiempo de todas. Nos ahorra muchísimo tiempo. Que te haga un resumen de 20 sentencias que tú las tienes localizadas por el tema, que tengas que preparar una demanda o una contestación a la demanda, y tengas tú la batería de sentencias que tienes que hacer el estudio para ver cuál es el uso de la IA que te permita ya resumir ese contenido, ya te está ahorrando muchas horas de trabajo. Y después que, bueno, a mí, nosotros es que la usamos internamente, nosotros tenemos desarrollada la herramienta de IA interna de Price, en la que la firma ha estado trabajando un tiempo ya, y hoy por hoy ya está en uso de nuestro día a día, y de hecho entre nuestros objetivos, ¿no?, anuales que nos marca la firma está precisamente el hacer uso de esta herramienta, porque está a la orden del día, porque los clientes la usan y porque no podemos aferrarnos a dejar de usar algo que, igual que el WhatsApp cuando entró en su día, que parecía que era algo que no, el WhatsApp, yo creo que hoy en día no hay nadie en el mundo que no use el WhatsApp como un medio de comunicación, ¿no? Pues sí. Así que pues la IA nos va a pasar igual. Hay que adaptarse. Sí. Exacto. Y bueno, ¿qué cualidades busca PricewaterhouseCoopers para buscar o encontrar talento joven? Pues mira, evidentemente el expediente académico, porque cuando una persona está recién titulada, no puedes pedirle experiencia, se la tienes que ofrecer, pero no pedírsela. Entonces es muy importante el expediente académico, se tiene muy en cuenta el tema de idioma también, y bueno, nosotros hasta que no se empieza el máster de abogacía, no se plantea ni siquiera el inicio de prácticas, porque bueno, como sabéis vosotros que estáis en la titulación, sin ese máster, como no se puede ejercer la abogacía, pues al menos el inicio, que tenga como ya puesto encaminado el que quiere ejercer. También se valora el que se hayan iniciado el tema de oposiciones, que hayan estado preparándose de oposiciones, también es algo que se tiene en cuenta. Pero sobre todo la actitud que le veas a la persona, porque al inicio es muy difícil identificar ese talento. Le puede identificar las ganas de aprender, las habilidades que pueda tener de comunicación y demás, pero nosotros tenemos un proceso de selección, que hay un proceso de selección que se hace a nivel nacional,
que se centralizan todos los candidatos, se tratan por el Departamento de Capital Humano y en función, pues bueno, dónde están ubicados y dónde tal, pues como esto, pues, hay compañeros que bueno que terminan la beca, pues por desgracia no se han podido quedar, pues porque o no había puesto, o porque no les gustaba, o porque no han encajado. Pues como eso es un proceso que está totalmente, vamos, yo creo que está de forma continua. El Departamento de Capital Humano yo creo que trabaja de forma continua en ese proceso de selección. Pues bueno, es tener ganas de trabajar en este tipo de firmas, que creo yo que yo por la percepción que tengo de alumnos, yo tengo más cerca, ¿no?, la Facultad de Derecho aquí de Málaga, pero el contacto que he tenido con alumnos de la carrera es como que tienen un poco, no sé, a las Big Four las tienen como, ahí se trabaja demasiado. Es la explotación, es lo que se... Sí. Es como que se tiene miedo a eso, es que ahí se trabaja demasiado, ahí te explotan, tal, no sé qué. Claro. Y yo primero no soy partidaria de opinar sin conocer. Eso es lo primero. Yo que alguien que todavía no ha empezado a trabajar tenga miedo a trabajar de más, a mí ya me dice mucho. Claro. A mí. Porque yo no empecé trabajando en una Big Four, y yo eché muchas horas también. Al principio, vamos a ver, hoy en día todo el mundo tiene vacaciones, todo el mundo, en fin, se va a acostar, duerme, es decir, claro, que sí que se echan come, horas, exacto, que aquí la gente come, ¿sabes? No se les pega, ni estamos con un látigo, ni nada por el estilo. Pero que una persona que acaba de terminar la carrera, que se supone que está en un momento de aprendizaje brutal, porque tú sales de la carrera, que está muy bien, que todos tenemos el título, pero tú no tienes ni idea de nada. No sabes ni lo que quieres, ni a qué te quieres dedicar, ni si realmente esto de la abogacía te gusta o no te gusta. Al final, hasta que no empiezas a andar, no puedes elegir. Y que una persona que esté recién titulada ya le tenga miedo a trabajar de más, yo ya os digo, a mí ya me diría mucho. Porque hay que tener ganas de aprender, hay que tener ganas de conocer. El trabajar en este tipo de firma te ayuda a tener acceso, como decía antes, a tipos de trabajo que no lo vas a tener en un despacho, sin menospreciar a los despachos locales, que ya os digo que yo trabajaba ahí, pero se tiene acceso a proyectos que tú no los vas a conocer, porque este tipo de firmas, las Big Four, son marcas que ya están asentadas, y a diferencia de lo que pasa en otros despachos, el cliente te viene a la puerta. Claro, no tienes que buscarlo. Hay que buscarlos. Ajá. Pero el cliente viene. Y el cliente quiere trabajar con Price porque es Price. Aparte de porque estén personas concretas trabajando y porque tengan una reputación y demás, ¿no? Pero fundamentalmente el cliente quiere trabajar con Price porque es Price. Porque le da una reputación, porque le da un prestigio, porque en el mercado es una marca que tiene ese prestigio que, pues bueno, que no quiere decir que otros vayan a trabajar mal, pero si has trabajado con Price o Price ya te ha emitido un informe o ya te ha hecho un trabajo, ya de por sí, porque está firmado por Price, ya te da una seriedad que en otras las tienes que demostrar. Sí, totalmente. Entonces, ese tipo de trabajo tú vas a tener acceso si estás aquí, si estás en este tipo de firmas. ¿Que puedes aprender en otros sitios? Por supuesto. Hay buenos profesionales en todos sitios. Pero en este tipo de firmas ya se procura trabajar bien, claro, por la cuenta que nos trae. Porque si no se trabaja bien, la firma ya pondrá los medios suficientes para que esos profesionales no estén. Claro. Y también la ventaja de trabajar en este tipo de firmas es que si tú eres bueno, si tú trabajas bien, si tú eres responsable con tu trabajo, tú tienes carrera. Tienes carrera profesional, además te permite acceder
a formación continua, pero no ya formación de tu trabajo, sino a formación reglada. Ajá. Te ayuda. Y después la experiencia, vamos, yo llevo casi un año aquí, pero mi experiencia con mis compañeros, el trato personal, el clima, el ambiente que hay de compañeros, yo diría que es excepcional. Ujú. Que no lo he vivido en otros despachos. Que no eran Before. Y a mí Sí, me han está esa explotado, fama de que entre aquí- comillas, Explotado. me han Sí. explotado en otros despachos que no son Before. Claro. Depende mucho de la persona que esté ahí. Ujú. De la persona que lidere el despacho, de la forma de ser que tenga y de la actitud que tenga. Así que yo invitaría a todos los que tengan la oportunidad de acceder, que no le tengan miedo, Ujú. que el trabajar es bueno. Y que esto no quiere decir que echemos horas y horas, que esto ya os digo que aquí no pasa. Ujú. En algún momento puntual, pues evidentemente si tienes que trabajar alguna hora de más, pero también te las compensan. Te las compensan con días libres, con experiencias de convivencia que se hacen internamente, que se llaman las horas Pride, ¿no? Que le llaman internamente, que son horas que te compensan. Es decir, si tú has tenido que trabajar en un día que a lo mejor no tenías que trabajar, pues porque o era festivo o te toca de vacaciones o algo, no hay inconveniente en que te lo cojas en otro momento, ni muchísimo menos. Y os lo aseguro, hay una sensibilidad, yo hablo por esta firma, no hablo por otras porque esta es la que yo conozco, pero hay una especial sensibilidad en que los profesionales que la integramos estemos a gusto y sí, vamos, ya digo, yo no he vivido aquí nunca una situación que no proceda. Ana, y me interesa, bueno, yo creo que a nuestra audiencia también le interesará saber, como nos has dicho, llevas menos de un año de directora. ¿Al principio te costó mucho el equilibrio entre la vida personal y este puesto que al final es de alta exigencia? Bueno, costarme no. Es decir, el compaginar el trabajo por estar en esta firma, en general, el ejercicio de la abogacía te implica una exigencia que te la marca el cliente. Vale, El cliente, yo es que me dedico al mundo corporativo. Es raro, salvo que pase algo muy, muy extraordinario, que un cliente te llama un domingo. No me suelen llamar un domingo. Pero realmente la exigencia no la marca la Before. no la marca la Before, la marca el cliente. El cliente te exige, el cliente paga por un servicio. Y si el cliente recibe o no recibe lo que espera de un servicio que está pagando, el cliente se va. Se va a otro sitio. Entonces, pero ya os digo, es que en la abogacía en general, quien marca la exigencia no va a ser el despacho de turno en el que trabaje, va a ser el cliente con el que trabaje. Si trabajas con clientes grandes que tienen un nivel de exigencia mayor, evidentemente habrá mayor exigencia. Si trabajas con clientes más pequeños o que pagan menos, pues te podrán exigir menos. Y con eso tienes que lidiar. Pero que eso va unido a la abogacía, no va Vale. porque estés en una Claro. Before o no lo estés. Vale. Vale, y ahora desde tu posición de liderazgo, ¿cómo gestionas la presión, los plazos, cómo se coordinan los equipos? Pues como os decía antes, como todo está procedimentado, nosotros internamente tenemos una herramienta de gestión de plazos y demás, que lo llevamos muy a rajatabla. Nosotros el tema de los tiempos, los plazos que tenemos, no tienen por qué ser solo plazos procesales, pueden ser plazos de cualquier otro tipo. Al final, si tenemos un tema de reestructuración, Sí. son los plazos que marca la ley, pues si hay que depositar el proyecto, si hay que hacer la junta, bueno, en fin, los plazos legales en general. Y nosotros gestionamos internamente, tenemos internamente organizado el equipo para hacer
la inclusión de esos plazos en nuestra herramienta interna para que nos vayan saltando el aviso y vayamos controlando los plazos. El por qué usamos esta herramienta o por qué es tan importante el uso de esta herramienta de gestión de plazos, evidentemente para hacer el trabajo en plazo, y después porque internamente es una herramienta que usamos para gestionar los posibles riesgos que pudieran haber si no se cumple con esos plazos, ¿no? Vale. Entonces, ya digo, el trabajar en este tipo de firmas exige que haya un control muy exhaustivo de los plazos que en nuestra profesión, por desgracia, son fundamentales. Vale, ¿y qué estilo de liderazgo crees que funciona mejor en firmas como esta? Es decir, un liderazgo más cercano, más rígido, o cómo se gestiona. Yo hablo de mi tipo de gestión. Para mí es muy importante estar cerca de las personas con las que trabajo. Evidentemente, cada uno tiene su posición, y con esto no quiero decir que, oye, seamos colegas, que podemos serlo, sin lugar a duda. Al final pasan muchas horas con la gente y puede ser amigo de las personas con las que trabaja, pero sí procuro estar muy cerca de mis compañeros de equipo, ayudarlos en lo que los pueda ayudar y guiarlos, porque hay que tener mucha paciencia, sobre todo cuando se está empezando. Hay que saber enseñar y hay que tener tiempo para la gente que está trabajando contigo, primero para que entiendan por qué se están haciendo las cosas, para que esa persona haga las cosas como a ti te gusta que se hagan, y después que cuanto más tiempo le dediques al inicio, si esa persona funciona, más me va a permitir a mí delegar en esa persona. Yo no soy partidaria de ejercer un liderazgo por el simple hecho de tener un cargo. Yo no, porque sea directora, me merezco el respeto de mis compañeros. Yo me tengo que merecer el respeto de mis compañeros por cómo yo los trato y cómo trabajo con ellos. Si yo no me gano ese respeto con ese día a día, ya me pueden nombrar socia de Price a nivel internacional, que no me van a respetar. El miedo para mí nunca, jamás ha sido un mecanismo de liderazgo. Para otra gente sí, para mí no lo ha sido nunca. Y siempre lo he hecho así y nunca me ha ido mal. A día de hoy yo he estado trabajando con personas que he tenido la suerte de empezar con ellos cuando recién terminaban la carrera, y a día de hoy puedo decir a boca llena que profesionalmente son abogados muy buenos profesionales, tienen un buen posicionamiento en el mercado como abogados. Y me enorgullece decir que, oye, yo he formado parte de tu camino y tengo la suerte de que puedan decir, yo he trabajado con Ana y Ana en un momento dado me ayudó y me guió, y te diría que incluso pueden ser mucho mejores que yo técnicamente, mucho mejores que yo, pero siempre les he dicho que lo importante es saber que estás tratando con personas y que todos merecemos el respeto por cómo somos, por ser personas, y ya está, que no porque tú tengas un cargo tienes derecho a tratar mal a nadie, ni muchísimo menos. Y eso siempre lo llevamos, me ha funcionado. Vale, bien, buena estrategia. Y por último ya nos gustaría pasar a los consejos para los estudiantes. Y bueno, que creo que nos servirá mucho. En primer lugar, para los que queremos desarrollar una carrera en, ya sea una Big Four, un despacho grande, ¿qué nos recomiendas durante la carrera? Es decir, por ejemplo, vale, se entiende que debes sacar buenas notas, pero se requieren otras cosas dentro de tu expediente, como por ejemplo haber participado en algún MOOC, en tener prácticas extracurriculares desde pronto, o tener idiomas. ¿Qué recomendaría? Tener idiomas es fundamental hoy por hoy. Tener un buen expediente académico es importante.
yo no miro si han participado o no en un MOOC. Ujú. Y las prácticas extracurriculares que hayan podido realizar, sí las puedo ver en la medida en que me sirvan a mí para ver si ha tenido experiencia en trabajos de despacho. Ah, Que no quiere decir que no se haga, porque al final las prácticas extracurriculares, si has trabajado, a lo mejor no has trabajado en un despacho, pero has trabajado en una empresa haciendo en la parte de administración, trabajando, no sé, gestionando documentación, no lo sé. ujú. Me sirve para saber que has trabajado en una empresa, que has tenido cierta responsabilidad y que, bueno, pues que lo has hecho bien. Entonces, en ese sentido, si tienes algún tipo de carta de recomendación de tu responsable y tal, siempre ayuda. Pero, ya te digo, yo inicialmente, sobre todo, hay algo de conocimiento técnico, oye, se estás metiéndote en el departamento legal, en Andalucía Oriental, en este departamento, trabajamos mucho la parte mercantil, no solo mercantil, hay contratación, hay propiedad intelectual, industrial, muchas cosas, ¿no?, que podemos trabajar en legal. Pero a mí me gusta ver un poco esa curiosidad que haya en el ámbito que trabajamos, porque nosotros, por ejemplo, penal no llevamos. Entonces, a ti te puede apasionar penal una barbaridad, que si me vienes aquí para decir, oye, Ana, quiero formar parte del equipo, quiero hacer práctica con PRAES y tal, pero tu ambición es ser un crack en penal económico, te diría, mira, escúchame, no es tu sitio. Este no es tu sitio. Hay otros despachos que tienen muchísimo, pero es que nosotros no trabajamos penal porque somos una empresa auditora y nosotros no nos metemos en ese ámbito. Entonces, tiene que haber algo de inquietud acorde con el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Vale. Y ahora, ¿qué consejo le darías a alguien, ya sea un abogado o un estudiante, que le gustaría llegar a puestos así directivos? Como... ¿Qué consejo? Uy, yo es que para dar consejos. Bueno, algo No sé, bueno. que quieras. Pero bueno, al final para ser director hay que trabajar mucho como os decía, trabajar mucho la habilidad comercial Ujú. y la habilidad de gestión de equipo. Si no te gusta vender y no te gusta tratar con personas, porque eres súper individualista y tú lo quieres tener todo controlado y lo que haces tú, difícilmente vas a llegar a ser director. Ya. Pero si trabajas esas habilidades, porque el conocimiento técnico, como os decía, si estudiáis una carrera de Derecho, ahora yo te lanzo una pregunta y a lo mejor no me la sabes contestar porque te pillo, pero sí sabes dónde buscarlo. Claro. Si tienes un de esto de decir, no, pues esto vendrá en esta ley, vendrá o en la ley de sociedad de capital, o vendrá en... Tienes esa base. El día de mañana, si tú esas habilidades ni te gustan, ni tampoco tienes interés en desarrollarlas, duramente, vamos, muy difícilmente puedes ser director. Claro. Pero ni aquí, ni en ningún En sitio. ningún lado. Vale, y por último, ya la última pregunta. Si volvieras a tener 20 años, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo? ¿O harías todo igual? Bueno, con el conocimiento que tienes hoy. De mi andadura profesional no cambiaría nada, fíjate. Ujú. No cambiaría nada porque todo lo recorrido me ha servido para estar aquí, para estar donde estoy y trabajar con la gente con la que trabajo. He tenido la suerte de que en mi camino se han cruzado determinadas circunstancias que me han permitido decidir, creo que adecuadamente, que me han permitido especializarme en una materia que a mí me encanta, que es el mercantil. Ujú. Pero como os decía, yo cuando terminé la carrera no tenía ni idea. Yo había estudiado el mercantil, además, por desgracia, en el momento en que yo estaba estudiando mercantil, el profesor responsable del área tenía un problema de salud grave, fue un poco caótico en el departamento y yo los 2 mercantiles que en aquel momento estudié, en cuarto y en quinto creo que era, fue una sucesión de cambios de profesores constantes. Ajá. En el que no te permite nunca llegar a cogerle
esa dinámica de trabajo al profesor y esa confianza que en otras asignaturas sí tuve. Entonces para mí mercantil fue un poco asignatura de paso, de voy a aprobarla porque la tengo que aprobar y una más de la carrera la tienes que aprobar. Pero las circunstancias que se me dieron fueron esas y con esas tenía que ir para adelante. Entonces yo no llegué a... Yo sí, yo de aquella, de hecho, estudié la ley de sociedades de capital, de ley de sociedad anónima y ley de sociedad responsabilidad limitada, que de aquella todavía estaban vigentes, ahora ya no. Pero bueno, la estudias como puedes estudiar la ley de enjuiciamiento civil o puedes estudiarte el Código Civil. Hay una norma, la tienes que estudiar y la estudias porque tienes que aprobar. Pero en ese momento yo no le cogí gusto a la materia. Afortunadamente en mi camino se fueron dando una serie de circunstancias que me permitieron especializarme en el ámbito mercantil, en el ámbito concursal y por eso te digo, no cambiaría nada en ese aspecto. Si hubiese cambiado a lo mejor mi forma de involucrarme en los asuntos, que a veces ha tenido un coste emocional importante. Ajá. Pero bueno, eso lo aprendes con los años. Eso no es una cuestión de... Eso es por la condición de cada uno. Si te afecta, te implicas demasiado en un asunto, pues oye, si no salen las cosas como quieres, la decepción es grande. Claro. Si lo tomas como, bueno, he hecho todo lo que podía hacer y no pudo salir como yo quería, pues ya está, hasta ahí se queda y ya está, pero eso va en la condición de cada uno. Vale, bueno, pues muchas gracias, Ana. A vosotros. Ha sido muy interesante. Agradecemos a nuestra invitada, Ana Malvarez, por dedicarnos su tiempo y habernos recibido presencialmente para hablarnos sobre su experiencia, tan interesante e inspiradora para muchos estudiantes que desean llegar lejos. Ha sido un enorme placer entrevistarte. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia, pues vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada serán nuestro mayor sustento. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast de la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, en el que continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.